En 1928, un joven subió a un escenario en Alemania para presentar su trabajo más reciente. Su estilo de presentación fue algo inusual. El físico Eugene Wigner describió la ponencia como distante, casi como si recitara un texto técnico. Dijo, el hombre habló sin dar señales de que disfrutara su propia presentación. Pero el trabajo que presentó este hombre modesto iba a hacer que la mayoría de los físicos cuánticos más famosos del siglo XX enloquecieran. Al salir, Werner Heisenberg describió la teoría de este hombre como el capítulo más triste de la física moderna. Heisenberg también le escribió a Niels Bohr y le dijo, siento que la situación actual es bastante absurda y por esa razón, casi por desesperación, he cambiado de área. Cuenta la leyenda que incluso Wolfgang Pauli anunció que abandonó la física cuántica y empezó a escribir una novela utópica. ¿Qué dijo este joven para alterar tan profundamente el mundo de la mecánica cuántica? Él había estado trabajando en un problema que los físicos aún siguen abordando, la unificación de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Y su trabajo reveló algo problemático, una partícula nunca antes vista en el mundo, una partícula con energía negativa. En 1905, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. Se basaba en la simple idea de que para cualquiera que se mueva a velocidad constante, las leyes de la física deben ser las mismas. Y esto incluye cualquier medida de la velocidad de la luz. Sin importar cómo te muevas con respecto a un haz de luz, su velocidad debería medir 300 millones de metros por segundo. Esto significa que las cosas que normalmente consideramos fijas, como el tiempo y el espacio, deben transformarse para que la velocidad de la luz siempre se mida con el mismo valor. Al descubrir esto, Einstein notó que el espacio y el tiempo en realidad no son dimensiones separadas, están conectadas en un tejido de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Cuando Einstein aplicó esta idea en un objeto que emitía luz, descubrió algo peculiar. Cuando un objeto pierde energía al emitir fotones, su masa también debe disminuir. El cambio en la masa del objeto es igual a la energía de los fotones emitidos entre la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, descubrió que la energía debe ser igual a mc al cuadrado, E igual a mc al cuadrado. La masa y la energía no son sino distintas manifestaciones de lo mismo. La energía total de una partícula proviene de su momento y su masa en reposo, lo que establece una nueva relación entre energía y momento. Al sacar la raíz cuadrada de ambos lados, nos queda una expresión para la energía de una partícula en términos de su masa y su momento. Y al graficar energía frente a un momento en una sola dimensión, obtenemos esta curva, donde mc al cuadrado, la energía en reposo del objeto, es el valor más bajo posible para la energía. Pero en realidad, al sacar la raíz cuadrada, debimos haber puesto un más menos al frente, lo que resultaría en dos curvas, una para las energías positivas y otra para las negativas. Pero no se observan cosas que tengan energía menor a cero. ¿Eso qué significaría? En la física clásica, la solución es simple: ignorar las soluciones de energía negativa. Físicamente no pueden representar nada, ¿verdad, Casper? Claro, eso suena bien, pero casi al mismo tiempo en que Einstein elaboraba su teoría de la relatividad especial, los físicos empezaron a ver algunos fenómenos extraños en la física atómica que estaban derribando todas esas suposiciones clásicas. Primero, al examinar los niveles energéticos de partículas subatómicas como los electrones, notaron que no eran para nada continuos, sino discretos. Además, no se comportaban solo como partículas, sino como ondas. Si se dispararan 2 electrones a través de 2 rendijas estrechas, crearían patrones de interferencia, al igual que la luz. Estos descubrimientos serían el nuevo campo de la mecánica cuántica. En 1926, Erwin Schrödinger formalizó este campo al desarrollar su famosa ecuación de onda, que describe cómo evolucionan en el tiempo los sistemas cuánticos. Esta fue la teoría más radical del siglo XX y lo seguirá haciendo. No se parece nada a Newton, no se parece a Maxwell, fue algo radicalmente nuevo. La solución de la ecuación llamada función de onda psi no describe una partícula con una posición y momento precisos, como en las leyes clásicas, sino que el módulo al cuadrado ofrece la probabilidad de encontrar la partícula en una ubicación y tiempo específicos. Derivar la ecuación de Schrödinger es sorprendentemente fácil. Empezamos por escribir la energía total, que para una partícula libre es su energía cinética, mv al cuadrado entre 2. Luego podemos reescribirla en términos del momento, masa por velocidad. Entonces, la energía cinética es el momento al cuadrado entre 2m. Ahora lo vamos a hacer cuántico, y para eso necesitamos dos cosas. Primero, la función de onda psi, que describe cómo las partículas actúan como ondas a escala cuántica, y lo segundo es algo llamado operador cuántico.
Esta es una herramienta matemática que extrae información de la función de onda para revelar una propiedad específica de la partícula como su posición, energía o momento. Los operadores para energía y momento se ven así. Al introducir estos operadores, hacemos que cada lado de la ecuación actúe sobre la función de onda, y eso nos da la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. Para partículas que no son libres como electrones y átomos, tenemos que agregar la energía potencial, lo que nos da la ecuación completa de Schrödinger. Pero existen situaciones en las que la predicción que produce no es correcta. Por ejemplo, el elemento oro. La ecuación de Schrödinger sugiere que debe ser de color gris plateado como los demás metales, pero no es así, es oro. Y para el mercurio, esta ecuación predice que debe ser sólido a temperatura ambiente, pero es líquido. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a dar una pista. El oro y el mercurio son metales pesados. Tienen gran cantidad de protones en sus núcleos, lo que atrae con más fuerza a los electrones alrededor. Si lo pensamos en términos clásicos, los electrones estarían más fuertemente unidos y girarían a velocidades más altas que en otros elementos. Y en algunas órbitas, la velocidad de sus electrones comenzaría a acercarse demasiado a la velocidad de la luz. Volvamos a la ecuación de Schrödinger. Teníamos que la energía cinética era P al cuadrado entre 2m. Pero para partículas cuyas velocidades relativistas se acercan a la velocidad de la luz, esta no es la ecuación correcta. La ecuación correcta es la relación energía-momento de la relatividad especial. La ecuación de Schrödinger no es consistente. Con la teoría de la relatividad técnicamente no es correcta. La solución parece bastante simple. Partir de la relación relativista entre energía y momento y usarla para derivar una nueva ecuación de onda. Eso es exactamente lo que hizo un físico llamado Oscar Klein en 1926. Sustituyó los mismos operadores de energía y momento que utilizaba Schrödinger y encontró esta ecuación. El trabajo de Klein fue muy bien recibido por varios de sus colegas. De hecho, resulta que otros dos físicos, Walter Gordon y Vladimir Fock, habían llegado cada uno a la misma ecuación ese mismo año. Se volvió conocida como la ecuación Klein-Gordon, cosa que fue un golpe para Fock. Pero así suele ser, haces todo el trabajo duro y luego nadie se da cuenta. Las cosas han cambiado un poco desde la época de Fox, pero la clave para el reconocimiento sigue siendo la visibilidad, y hoy en día eso significa tener un sitio web. Es bastante sencillo, solo necesitas escribir un par de miles de líneas de CS, JavaScript o HTML, o pagarle a alguien unos cuantos miles de dólares para que lo haga por ti. Y luego están los costos de hosting y el mantenimiento, o podrías considerar al patrocinador de hoy, Hostinger. No solo pondrán tu sitio web en línea, sus herramientas intuitivas te permiten construirlo tú mismo. No necesitas aprender varios lenguajes de programación. El creador de sitios de Hostinger puede llevarte casi todo el camino con solo un aviso. Puedes optimizar el sitio web con sus herramientas integradas para SEO, diseño de logotipos y comercio electrónico. Y una vez que estés satisfecho, estarás en línea de inmediato, en un dominio que está incluido con el plan. Todo este proceso es rápido y sencillo, y la suscripción cuesta solo unos pocos dólares al mes. Así que regístrate ahora para obtener un 85% de descuento en la oferta y usa el código Veritasium para descuento extra del 10%. Solo escanea este código QR o sigue el enlace en la descripción para comenzar. Quiero agradecer a Hostinger por patrocinar esta parte del video. Y ahora volvamos con Klein-Gordon y Fock. La ecuación Klein-Gordon-Fock llegó incluso hasta uno de los padres de la física cuántica, Niels Bohr, quien parecía haber quedado impresionado. En el Congreso Solvay de 1927, Bohr le preguntó a un joven físico en qué estaba trabajando. El joven dijo: intento llegar a una teoría relativista del electrón. Bohr respondió: pero Klein ya resolvió ese problema. El joven no estuvo de acuerdo. ¿Quién era este audaz joven de 25 años? Era Paul Dirac, el hombre a quien más adelante Bohr apodaría el hombre más extraño, porque en efecto era singular. La primera vez que fui a Princeton conocí a una pareja que invitó a Dirac y a su esposa, y Dirac, durante toda la cena, que duró 3 horas, no dijo una sola palabra. Ni una sola. No estaba molesto ni enojado, simplemente no vio razón para hablar. Increíble. Dirac era un hombre de tan pocas palabras que sus colegas inventaron una unidad especial, un Dirac, equivalente a decir una palabra por hora. Además, se cuenta que le gustaba relajarse trepando árboles vestido de traje. Y no era su único pasatiempo extraño. Cuando era estudiante, asistió a seminarios sobre la teoría de la relatividad de Einstein y prácticamente se enamoró de ella. Lo impresionó la elegancia y belleza de sus matemáticas. Para Dirac, esa era la esencia de lo que una buena teoría debía ser.
una vez dijo, es más importante que las ecuaciones sean bellas que se ajusten al experimento. ¿Sabes por qué a Dirac le atrajo tanto la relatividad? Einstein la abordó e hizo todo, casi todo con razonamiento deductivo. Eso impresionó enormemente a Dirac. Se dio cuenta de que las matemáticas avanzadas eran realmente importantes para comprender cómo funciona la naturaleza. Dirac encontró un nuevo pasatiempo, actualizar obsesivamente las ecuaciones clásicas con la teoría de la relatividad de Einstein, para que también funcionaran en situaciones relativistas aquellos que se acercan a la velocidad de la luz. Más tarde dijo que esto había sido un juego para él. Y tal vez no sea tan sorprendente que fuera una de las personas que intentó unir la física cuántica y la relatividad, porque una teoría que abarcara a ambas sería realmente bella a sus ojos. A Dirac no le pareció bella la versión relativista de la ecuación de Schrödinger de Klein, Gordon y Fock. Y no era el único. El físico Wolfgang Pauli, luego de leer el ensayo de Klein, le escribió deseándole una pronta recuperación a su física. Pauli era famoso por ser mordaz. En realidad, la ecuación Klein-Gordon es útil en algunos casos. Pero a Dirac y a él les preocupaba una característica en particular de la ecuación. Y es que la ecuación Klein-Gordon contiene este término. Es una derivada temporal de segundo orden. La función de onda se deriva 2 veces con respecto al tiempo. Recuerda que la ecuación de Schrödinger también tiene una derivada de segundo orden, pero respecto al espacio, no al tiempo. El tiempo es de primer orden. ¿Por qué esto es un problema? Piensa en una derivada temporal de segundo orden muy sencilla. Algo como d al cuadrado y sobre dt al cuadrado es igual a 3. Para resolver y, la función que satisface esta ecuación, tenemos que integrarla 2 veces. Pero observa que para encontrar la solución ahora tenemos 2 constantes de integración, c y d. El problema es que solo podemos encontrar esto si conocemos y en un tiempo dado y si conocemos la primera derivada de y en un tiempo dado. Esto tiene sentido físicamente. Piensa en lanzar un balón. Si quieres predecir el movimiento futuro del balón, necesitas saber desde dónde lo lanzas, o sea, su posición, y qué tan fuerte lo lanzas, es decir, su velocidad. En otras palabras, necesitas conocer la posición y la primera derivada de la posición. De igual forma, para predecir el estado futuro de un sistema cuántico con la ecuación de Klein-Gordon, necesitarás la función de onda inicial y su primera derivada inicial. La belleza de la ecuación de Schrödinger era que si solo conocías la función de onda de un sistema en un tiempo dado, podías usarla para determinar todos los estados futuros. Pero en la ecuación Klein-Gordon, la función de onda ya no lo explicaba todo. Esto presentó un nuevo problema. La probabilidad de encontrar una partícula en un área determinada ya no podía describirse solamente con el módulo de la función de onda como en la ecuación de Schrödinger. En la ecuación Klein-Gordon se requeriría una nueva ecuación para describir la probabilidad usando la función de onda, la cual lleva mucho tiempo derivar. Así que no lo vamos a hacer, pero se ve así. El problema de esa ecuación es que, a diferencia del sencillo módulo de la función de onda, puede tener soluciones negativas, probabilidades negativas. ¿Cómo puede la probabilidad de que pase algo ser menor a 0? Como dijo Dirac, eso es físicamente absurdo. Así que Dirac hizo lo que hacía mejor y se propuso encontrar su propia solución que no tuviera derivadas temporales de segundo orden. Primero, reescribió la relación relativista energía-momento así. Es una ecuación lineal donde no se eleva al cuadrado E, o sea, no se eleva al cuadrado el operador de energía, que fue lo que dio lugar a la derivada temporal de segundo orden de la ecuación de Klein-Gordon. Ahora solo tenía que resolver la ecuación y encontrar los coeficientes alfa x, alfa y, alfa z y beta para llegar a la solución. Para hacerlo, empecemos elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación. Luego podemos desarrollar el momento en el lado izquierdo en sus 3 dimensiones. Y después desarrollar el lado derecho para terminar con esta larga ecuación. Puede verse muy complicado, pero hay un truco que podemos usar. Observa que estos términos de la derecha se multiplican por PMC al cubo, pero del lado izquierdo ningún término tiene PMC al cubo. Eso nos dice que cuando multiplicamos estos coeficientes como los alfa por beta y beta por los alfa, todos deben dar 0. Igualmente, observa que estos términos se multiplican por 2 momentos distintos, como px y py por c al cuadrado, lo cual tampoco tiene contraparte del lado izquierdo, por lo que estos términos alfa por alfa también deben ser iguales a 0. Al final, solo queda esta línea de arriba. Estos términos están en ambos lados, lo que indica que alfa x al cuadrado debe ser igual a 1, y lo mismo para alfa y al cuadrado, alfa z al cuadrado y beta al cuadrado.
Ahora, Dirac tenía un conjunto de ecuaciones simultáneas para alfa X, alfa Y, alfa Z y beta que necesitaba resolver. Parece fácil, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Para ver por qué, hagamos unos ejemplos. Digamos que alfa X es 1 y beta es igual a menos 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado, que es 1, igual a menos 1 al cuadrado, que también da 1. Eso satisface la ecuación superior. Pero si sustituimos aquí, tenemos 1 por menos 1, que es menos 1, más menos 1 por 1, que de nuevo da menos 1, lo que en total nos da menos 2. Eso no funciona. Intentemos con otro número. Digamos que alfa X es 1 y ahora alfa Z es menos 1. En este caso tenemos 1 por menos 1, de nuevo tenemos menos 1, más menos 1 por 1. De nuevo menos 1 y esto otra vez da menos 2. De hecho, si ves esta ecuación de arriba, los únicos números que satisfacen la relación son 1 y menos 1. Todos estos coeficientes tienen que ser 1 o menos 1. Pero al sustituir, las únicas respuestas posibles que podemos tener en estas ecuaciones son 2 negativo o 2 positivo. Las ecuaciones que están causando problemas son estas dos. Ni es porque alfa por beta es lo mismo que beta por alfa, por lo que siempre va a dar menos 2 o 2. La única manera de salir de esto es encontrar la forma en que el orden de los factores importe. Pero, ¿en dónde encontramos algo así? Pensemos en un vector muy simple, digamos 1 en dirección de X y 2 en dirección de Y. Si reflejo este vector con respecto a la recta Y igual a X y luego respecto al eje de X, obtengo esto. Pero si vuelvo a empezar y ahora lo reflejo primero respecto al eje de X y luego con respecto a Y igual a X, resulta esto, que es muy distinto. El orden sí importa. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Se requiere una forma de representar transformaciones como reflexiones, como un único coeficiente, es decir, se requieren matrices. Las matrices son conjuntos de números que encapsulan estas transformaciones e indican cómo reflejar, rotar, estirar o comprimir en cada dimensión. Matemáticamente, el orden en que se multiplican importa, pues se multiplican las filas de la matriz primera por las columnas de la segunda. Una matriz que refleja a lo largo de Y igual a X se ve así, y una matriz que refleja con respecto al eje de X se ve así. Y si las aplicamos al vector original una por una, se puede ver que los resultados son diferentes. De hecho, usar matrices en mecánica cuántica no era tan descabellado. Dirac había visto que lo hacía Werner Heisenberg, su nuevo e inverosímil amigo. Dirac y Heisenberg no podían ser más distintos. Heisenberg era encantador y extrovertido. Dirac odiaba socializar y la charla insulsa. Una vez iban en un crucero rumbo a un congreso y Heisenberg pasó mucho tiempo bailando con algunas pasajeras. Dirac le preguntó, ¿por qué bailas? Heisenberg respondió, cuando hay chicas amables, es un placer. Dirac lo pensó un instante y luego dijo, ¿cómo sabes de antemano que las chicas son amables? Eran personas totalmente distintas, pero Heisenberg tuvo un profundo impacto en Dirac. ¿Qué le atrajo de la mecánica cuántica inicialmente? Siempre dijo que Heisenberg le dio el empujón inicial, siempre lo dijo. En su vejez, cuando tenía unos 70 u 80 años, empezaba sus conferencias diciendo lo siguiente. La mecánica cuántica fue descubierta por Heisenberg en 1925. Cuando estudiaba el doctorado, Dirac siguió de cerca el trabajo de Heisenberg. Unos años antes, Heisenberg había hallado que para ciertas propiedades como posición y momento, el orden de los factores importa. X por P no es igual a P por X. Este fue el inicio del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que hay un límite en la precisión con la que podemos conocer ciertos pares de propiedades físicas en los sistemas cuánticos. Resulta que si el orden en la multiplicación importa para dos propiedades como posición y momento, significa que hay una incertidumbre inherente en sus mediciones combinadas. El orden en que las midamos cambiará el resultado. El mentor de Heisenberg, Max Born, sugirió que podía representar esto matemáticamente usando matrices porque en ellas el orden de la multiplicación importa. Esto llevó a Heisenberg a una nueva forma de mecánica cuántica que era matemáticamente equivalente a la ecuación de Schrödinger, pero se basaba en álgebra matricial. Dirac reconoció algo similar en sus coeficientes donde el orden de la multiplicación claramente importaba. Pensó que las matrices podrían ser la solución. Para sus coeficientes probó con matrices de 2 por 2, ya que eran las más pequeñas y sencillas que podían hacer que el orden de la multiplicación importara.
Vio que algunas funcionaban con las ecuaciones. De hecho, las matrices de reflexión que probamos antes funcionaban bien, pero no pudo encontrar soluciones para los 4 coeficientes y que funcionaran todos juntos. Eso no es fácil. Dirac es una de las personas más inteligentes del siglo XX en física. Pero no era fácil. No se trataba solo de jugar con fragmentos de la ecuación de Schrödinger. Había que hacer algo completamente radical. Su trabajo está ahí. Puedes ver cuánto le costó. Entonces tuvo una idea genial. Dijo, de pronto me di cuenta de que no había que ceñirse a cantidades que pueden representarse con matrices de solo 2 columnas y filas. ¿Por qué no intentar 4 columnas y filas? Con estas 4 matrices de 4×4, Dirac obtuvo estas soluciones para sus ecuaciones simultáneas. Una matriz con unos en la diagonal es matemáticamente equivalente a 1, y todo un conjunto de ceros es lo mismo que 0. Todas las ecuaciones se cumplieron. Dirac había encontrado coeficientes que funcionaban. Ahora podemos sustituir esas matrices en la ecuación lineal de Dirac y luego reescribir los 3 momentos y coeficientes alfa como vectores. Y al igual que en las ecuaciones de Schrödinger y de Klein-Gordon, podemos usar los operadores de energía y momento para que ambos lados actúen sobre la función de onda. Si sustituimos con esos operadores, obtenemos la ecuación final de Dirac para el electrón libre relativista. El joven que había pasado su vida buscando la belleza matemática había encontrado quizás la ecuación más bella de todas. La gente esperaba que la solución fuera horrible y resultó ser algo hermoso, ¿no? Es algo que ves y piensas, esto es impresionante. Dirac encontró este patrón en lo profundo de la naturaleza. No se había visto nunca algo así en física hasta entonces. Para apreciar su belleza solo hay que compararla con la ecuación de Schrödinger que está aquí. Las dos son muy similares, pero la ecuación de Dirac esconde muchas cosas. En primer lugar, es relativista, funciona con velocidades realmente altas porque usa la relación energía-momento de Einstein, a diferencia de la de Schrödinger que no lo consigue. Pero algo aún más bello es que si lo analizas, la ecuación de Dirac es de primer orden en las derivadas temporales y también es de primer orden en las espaciales, mientras que la de Schrödinger es de segundo orden en las derivadas espaciales. Tal vez pienses, ¿por qué es importante? Porque no solo que todas las derivadas sean de primer orden, resuelve el problema de la derivada temporal de segundo orden de la ecuación de Klein-Gordon, sino que también trata el tiempo y espacio simétricamente. Y esto es muy importante cuando piensas en la relatividad donde tiempo y espacio no son dimensiones separadas, están conectadas en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Y mientras la ecuación de Schrödinger tenía una función de onda de un solo componente, para poder trabajar con esas matrices de 4×4, en el caso de Dirac se necesita una función que tenga 4 componentes. Te quedaría algo como esto: psi1, psi2, psi3 y psi4. La función de onda de 4 componentes significa que la ecuación de Dirac describe los 4 posibles estados de todo sistema cuántico, lo que revela algo que la función de onda única de Schrödinger no mostró. Un electrón en un nivel energético dado tiene 2 estados posibles gracias a las diferentes orientaciones de su momento angular intrínseco, spin hacia arriba y spin hacia abajo. Este spin crea un diminuto campo magnético, por lo que estos 2 estados son como pequeños imanes que apuntan en direcciones opuestas, y esto tiene una implicación interesante. Vemos el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón. En el modelo clásico, el electrón gira alrededor del protón, pero si cambiamos a la perspectiva del electrón, ahora es el protón el que se mueve. Y como tiene carga positiva, esa carga en movimiento crea un campo magnético en el marco de referencia del electrón. Ahora tenemos este electrón con un mini campo magnético propio interactuando con un campo magnético más grande. Y esa interacción va a ser un poco distinta entre los electrones con spin hacia arriba y spin hacia abajo. El resultado es que algunos niveles energéticos del electrón se dividen en 2, muy cercanos entre sí. Esto se observa en un acercamiento al espectro de emisión de un átomo de hidrógeno. La ecuación de Schrödinger no predijo esa división, ya que solo tenía una solución para cada nivel energético. Pero con la solución de 4 componentes de Dirac, las primeras 2 funciones de onda ahora describían 2 estados de spin con 2 energías ligeramente diferentes. Dirac admitió que nunca se propuso capturar el spin en esta ecuación. Comencé este trabajo sin la menor intención de introducir el spin del electrón. Pero espera, si un electrón en un nivel energético dado solo tiene 2 estados de spin posibles, ¿por qué hay una función de onda de 4 componentes? ¿Por qué hay 4 estados y no solo 2?
Eso nos lleva al inicio, a esa conferencia de 1928 que pareció desquiciar hasta a los físicos cuánticos más reconocidos. Porque ese hombre peculiar que presentó su trabajo era, de hecho, Paul Dirac, compartiendo su nueva ecuación con el mundo. Fue la hermosa ecuación de Dirac a la que Heisenberg llamó el capítulo más triste de la física moderna. Para entender por qué todos los físicos se estaban volviendo locos, solo hay que revisar el simple caso de una partícula en reposo. Este término describe el momento. Cuando la partícula no se mueve, esto se vuelve cero y se elimina. Y nos queda esto. Luego sustituimos el operador cuántico por la energía para obtener esto. Ahora sabemos que beta por mc² debe ser igual a la energía de la partícula. Y si desarrollamos beta y lo multiplicamos por mc², encontramos dos soluciones positivas y dos negativas para la energía. Las soluciones de energía negativa están incorporadas en la ecuación de Dirac. A estos físicos les era imposible aceptar la idea de que un electrón libre pudiera tener energía negativa. Piénsalo un momento. Si los electrones pueden tener energía negativa, significa que pueden radiar energía positiva constantemente, es decir, emitir fotones y caer en estados energéticos negativos cada vez más bajos. Tendría una caída sin límite en el abismo de la energía negativa. Les pareció a mucha gente brillante y Dirac podía entender que tenían razón, que esta ecuación acertó con la masa y el momento magnético del electrón. Sí, pero por otro lado predecía esta situación absurda en la que tenía valores de energía negativos. Claro. Una locura. Así que Heisenberg dijo, me rindo, esto es ridículo. Así que Dirac, en cierto sentido, sabía que tenía que rescatar su ecuación. Dirac se mantuvo firme durante 3 años. Intentó por todos los medios hacer que su nueva ecuación explicara de dónde provenía la energía negativa. Y en 1931 propuso algo radical para explicar las soluciones de energía negativa. Un nuevo tipo de partícula desconocido para la física experimental con la misma masa que un electrón pero con carga opuesta. Llamamos a esta partícula antielectrón. No esperemos encontrar ninguno en la naturaleza debido a la rapidez con que se aniquilan al encontrarse con electrones. Dirac proponía que esos 4 estados descritos en su función de onda de 4 componentes eran un electrón con espina arriba, uno con espina abajo, un antielectrón con espina arriba y uno con espina abajo. Cuando Dirac dijo eso, la gente no salió corriendo a buscar este antielectrón, lo ignoraron. Sí. Corte a el laboratorio de Caltech. En 1932, Carl Anderson, postdoctorante en Caltech, trabajó en identificar las partículas cargadas producidas por los rayos cósmicos. Fotografió los rastros que dejaban en una cámara de niebla que contenía un campo magnético uniforme. Anderson observó varios ejemplos de un rastro similar. Se parecía mucho a los rastros que dejaban los electrones, solo que se curvaba en dirección opuesta en el campo magnético, como los rastros de los protones con carga positiva. Pero según la longitud del rastro, no había manera de que fuera un protón. Había recorrido más distancia en el aire, tenía que ser más ligero. Debía ser algo con una masa parecida a la del electrón, pero con una carga opuesta, un electrón positivo, o como lo llamó, un positrón. De hecho, intentó cambiar el nombre del electrón por negatrón, pero ese no pegó. Justo un año después de que Dirac propusiera el antielectrón, Carl Anderson lo encontró, totalmente por accidente. Pero no basta para eliminar el problema de la energía negativa. Recuerda lo que dijimos antes. Si una partícula como los positrones puede tener energía negativa, entonces puede radiar energía continuamente y caer en estados cada vez más bajos de energía negativa. Por suerte, Dirac propuso una solución a este problema también, aunque sea un poco loca. Teorizó algo llamado mar de Dirac, que describía el vacío como un mar infinito de electrones que ocupan todos los estados de energía negativa disponibles. Y como 2 electrones no pueden ocupar el mismo estado, esto impide que los electrones con energía positiva observable caigan en estados de energía negativa. Entonces, un positrón llena un hueco o vacío en este mar. Cuando un electrón y un positrón se encuentran y se aniquilan, en realidad es solo un electrón que cae de nuevo al mar y llena ese hueco. Matemáticamente la teoría es sólida. Claro, estamos hablando de Dirac. Pero si te parece complicado aceptar la idea de que flotamos en un mar infinito de electrones, bueno, tienes compañía. No era algo tan loco si varias décadas después se encontró
Ese modelo exacto en un sistema físico. En la física de la materia condensada se observa esa analogía exacta de tener electrones en la banda de conducción y en la banda de valencia. Sí, es cierto. Es cierto. Pero Dirac era realmente excéntrico. ¿Me explico? Seguro había gente que decía, esto es ridículo. Pero en la forma de pensar lineal de Dirac, dijo, quizás sea así, y eso lo llevó a la antimateria. Por fortuna, en 1941, Ernst Stuckelberg, un físico suizo, tuvo una gran idea. La función de onda tiene un término que se ve así, en donde la energía se multiplica por el tiempo. Podemos ver que si cambiamos el signo de tiempo cuando la energía es negativa, obtenemos el mismo resultado, porque negativo por negativo da positivo. Stuckelberg tomó esta idea y sugirió que los electrones de energía negativa que viajan hacia atrás en el tiempo son matemáticamente equivalentes a los antielectrones de energía positiva, positrones, que viajan hacia adelante. Alrededor de 1948, Richard Feynman utilizó esta idea en una de las herramientas más poderosas de la física moderna, los diagramas de Feynman. En sus esquemas de interacciones entre partículas mostraban antipartículas que viajaban en sentido opuesto a las partículas, hacia atrás en el tiempo. Fue un truco brillante. Las soluciones de energía negativa ya no implicaban que hubiera energía negativa o un mar de Dirac, simplemente indicaban la presencia de una antipartícula. Ahora sabemos que existe una antipartícula correspondiente a cada partícula subatómica con la misma masa pero con carga opuesta. El protón tiene el antiprotón, el neutrino tiene el antineutrino, etc. Según su amigo Heisenberg, ese fue el mayor salto en la física del siglo XX. Decir que hay toda una serie de antipartículas correspondientes a las partículas, sí. Dirac lo descubrió con su extraño modelo. Pero no todo está resuelto. Este nuevo antimundo plantea grandes preguntas sobre la naturaleza del universo. Como las partículas y sus antipartículas son equivalentes y opuestas, cuando se encuentran se aniquilan y producen dos fotones con una energía equivalente a su masa y energía cinética. Y este proceso es reversible. Dos fotones con las energías correctas pueden producir un par de materia y antimateria. Esto se llama proceso de Bright-Wheeler. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo estaba caliente, denso y lleno de estos pares que aparecían y desaparecían. Si se creara la misma cantidad de partículas de materia y antimateria, se esperaría que se aniquilaran mutuamente en este entorno denso, dejando solo la energía. Pero eso no sucedió. Terminamos con un universo lleno de materia. Si partimos de la cantidad de materia y antimateria que hay hoy en el universo, se estima que solo una partícula de materia de cada 1000 millones necesitaba sobrevivir esta era densa y caliente sin ser aniquilada. Esa mínima diferencia nos daría la composición del universo actual, donde domina la materia. ¿Qué permitió que una partícula de cada 1000 millones evitara la aniquilación? ¿Por qué le ganó la materia a la antimateria? Esa es una gran pregunta con respuestas para nada sencillas. Vamos a hacer un segundo video donde van a pasar cosas bastante espectaculares. Vamos directo al monstruo. Es una locura. Siento como que no debería estar aquí. Están haciendo antiátomos. Sí. Es bastante genial. Dirac es quizás menos conocido que gente como Heisenberg o Schrödinger, pero su contribución a la física cuántica es inmensa y fue reconocida por ello. En 1933 compartió el premio Nobel con Schrödinger por descubrir nuevas y productivas formas de teoría atómica. Y tal vez esto le hizo ganar confianza al extraño y callado Dirac. Porque aquel físico que asistió a su conferencia en 1928, Eugene Wigner, se convirtió en un buen amigo suyo. Y en 1934 le presentó a Dirac a su hermana, Margit Wigner, una mujer que cambiaría la vida de Dirac, quizás más que una ecuación o un premio Nobel. Eran antipartículas, tenían personalidades totalmente distintas. Él casi no mostraba empatía, ¿sabes? Y lo sabía. Y ella tenía montones. Él casi no hablaba y ya no paraba de hablar. Podrías pensar que eran personas totalmente distintas, pero el matrimonio funcionó. Mi gran amiga Lilia Harris Chandra los conocía y se le ocurrió una gran frase genial. Él le dio estatus y ella le dio una vida. Supongo que hay un par de partículas y antipartículas que nunca se aniquilaron.
Oye, una última cosa. Por si aún no lo sabes, acabamos de lanzar el juego oficial de Veritasium. Viene con 800 preguntas y es perfecto para retar a tus amigos. Cada vez que lo jugamos en Veritasium, las cosas se ponen un poco intensas y eso es muy divertido. Si quieres verlo, visita nuestro Kickstarter donde puedes reservar tu propia versión. Y ya tenemos disponible el envío a todo el mundo, así que no importa en dónde estés, puedes tener el tuyo. Estamos a unos días de terminar la campaña en Kickstarter, así que es tu última oportunidad de llevarte una edición exclusiva de lanzamiento. Así que si quieres apoyarnos, visita Kickstarter haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando este QR. Muchas gracias por todo tu apoyo y sobre todo, gracias por ver.